Probablemente en las últimas semanas habrás escuchado la noticia de que Ecuador espera renegociar parte de su enorme deuda con mejores condiciones de financiamiento. ¿Que cómo lo hará? Mediante un acuerdo con varios grupos de tenedores de bonos que, en resumidas cuentas, permitiría a este y el próximo gobierno, e incluso al subsiguiente, aliviar el pago de más de 16.000 millones de dólares en los próximos 10 años. ¿Por qué acumulamos tanta deuda? ¿Cómo y a quiénes Ecuador debe pagar? ¿Será realmente beneficioso este nuevo acuerdo para el país? Soy Ever Moreira y hoy te digo la plena sobre la reestructuración de esta deuda aquí, en Primera Plana. Para hablar de todo este rollo del pago de la deuda, es importante partir de un diagnóstico de la economía ecuatoriana. Cuando un país gasta más dinero del que le ingresa, se genera un déficit fiscal. Y de esto, Ecuador sabe mucho. De hecho, el Estado año a año depende principalmente de los ingresos generados por la venta de petróleo y la recaudación de impuestos, que no siempre le alcanzan para poder pagar solo en funcionarios públicos más de 9.000 millones de dólares, además de otras obligaciones de pago que tiene con los gobiernos autónomos descentralizados, la seguridad social, el pago de los intereses de la deuda y un pequeño porcentaje para inversión pública. Las cifras fiscales del gobierno son dramáticas. Según el Observatorio de la Política Fiscal, para este 2020 ya se proyectaba un déficit mayor a 3.000 millones de dólares. Sin embargo, debido a los estragos del coronavirus en el país, esta cifra se triplicó, pues al haber confinamiento hubo menos actividad económica y por ende menor recaudación tributaria, principalmente la del IVA. Y a esto hay que sumarle el desplome de los precios internacionales del barril de petróleo. Con los efectos de la pandemia, los problemas financieros en el país no solo se evidenciaron, sino que se intensificaron, llevando a la economía nacional a terapia intensiva. A Ecuador le urge conseguir dinero de donde sea, porque ya no tiene ni siquiera para pagar sus deudas casa adentro. Solo al IE se le debe más de 8.000 millones de dólares. Para que tengamos idea de esa magnitud, esta cifra supera el presupuesto destinado tanto para salud como educación en todo un año. Hoy que el Estado no tiene dinero y no cuenta con reservas como para un fondo de emergencias y su deuda total supera los 58.000 millones de dólares, que por cierto rebasa el límite legal para endeudarse, el gobierno de Lenín Moreno no tiene más salida, o al menos eso nos dicen, que recurrir a la vieja confiable, endeudarse. Sí, lo mismo que él criticaba del gobierno anterior. Ahora sabemos que no solo se gastó en demasía, sino que nos endeudaron. Si seguimos por la misma senda, hipotecaremos el futuro del país. Queridos amigos y amigas, necesito su ayuda para poder cumplir con mi promesa de cirugía mayor a la corrupción. Si trasladamos esta situación a nuestro día a día, podemos poner como ejemplo la economía de un hogar. Si un padre administra los recursos prudentemente, planificando sus gastos mensuales en base a su sueldo u otros ingresos, seguramente no tendrá problemas económicos. Pero si es un padre irresponsable y se farrea el dinero, como ya lo han hecho otros gobiernos, de seguro no le alcanzará el dinero para pagar los gastos a fin de mes, por lo que no tendrá otra salida que endeudarse. En medio de este panorama desalentador, el gobierno celebra el preacuerdo con varios grupos de tenedores de bonos que permitiría reestructurar una parte de la deuda externa, precisamente lo que se debe en bonos emitidos a mercados internacionales, que por cierto equivale a un 32% de la deuda total. Ecuador, al igual que otros países, emite bonos, que en otras palabras son papeles que el Estado canjea por dinero para cubrir un déficit. En el mercado existen algunos interesados por comprar estos bonos, los famosos tenedores, inversionistas que prestan cierta cantidad de dinero al gobierno, quien se compromete a devolver lo prestado en cierta cantidad de tiempo y eso sí, con los intereses generados anualmente de dicho préstamo. Y así es como ganan los tenedores. Entonces, ¿cómo quedaría la deuda si se concretara esta renegociación? Con este nuevo acuerdo se lograrían 5 años de gracia para pago de capital. Al Ecuador ya no le correspondería pagar aproximadamente 14.000 millones de dólares hasta 2025, sino que ese pago se distribuiría desde 2026 hasta 2030. La propuesta del Ministerio de Finanzas también contempla 2 años de gracias para el pago de intereses. A Ecuador le correspondería cancelar hasta 2021 casi 3.000 millones de dólares. Con el trato acordado, nuestro país empezaría a pagar valor de deuda prácticamente desde el 2022,
pues en 2021 solo se desembolsarían 79 millones de dólares. Otro de los beneficios, según las autoridades, es que pasaremos de pagar 10 bonos globales a solo 4. De estos, 3 vencerían en 2030, 2035 y 2040, extendiéndose el plazo y permitiendo así disminuir el valor anual que se destina al pago de la deuda. El cuarto bono corresponde al interés acumulado entre marzo y agosto de 2020, que inicialmente era la suma de más de 1.000 millones de dólares, pero que con este acuerdo se redujo a 911, difiriéndoselo en 5 cuotas entre 2026 y 2030 con 0% de interés. Entre otros puntos de este acuerdo, se reduce esta parte de la deuda externa en 1.540 millones de dólares. Además, disminuye la tasa de interés en casi un 4%. Esto ha causado, por ejemplo, que baje el riesgo país. Y finalmente se duplica el plazo de 6 a 12 años. Cabe recalcar que el acuerdo que celebra el gobierno con estos tenedores de bonos ha logrado la aceptación de un grupo del 53% del total. Para que se oficialice esta renegociación, se necesita de la aprobación del 66%. Aunque este nuevo acuerdo, si bien es cierto, lograría achicar las necesidades de buscar financiamiento, hay que entender que no las elimina, pues el déficit sigue siendo enorme, y más aún con una economía que busca reactivarse en medio de una pandemia. Para tener una idea clara, a Ecuador le falta 13.000 millones de dólares para cubrir sus gastos de este 2020. Entonces se preguntarán, ¿cómo obtendremos esos recursos? El Ministerio de Finanzas ha señalado como única salida recurrir al infalible FMI y reestructurar la deuda que tenemos con la cuestionada China. Sí, a quien le debemos más de 5.000 millones de dólares. Mientras que algunos expertos en el área económica ya aseguran que esta renegociación sería positiva para el país, hay ciudadanos que comienzan a cuestionarse. ¿A cambio de qué se nos ofrecen estos beneficios? ¿Se comprometerán acaso recursos como el oro y el petróleo? ¿Qué tan transparente sería este nuevo acuerdo? Se conoce hasta el momento que no se han revelado las identidades de los tenedores de bonos. Y esto preocupa porque ya se ha demostrado antes que quienes tienen acceso privilegiado a la información, como los ministros, han resultado ser acreedores de bonos. Por otro lado, el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, aseguró que si Ecuador llegase a lograr este acuerdo, sería en gran parte porque ha sido responsable con sus compromisos de pago, justificando así el polémico desembolso de 341 millones de dólares que el Estado realizó en pleno inicio de la pandemia. Sí, cuando miles de ecuatorianos no pudieron acceder a atención hospitalaria ni recibir medicinas. Y aunque está claro que este acuerdo constituiría un alivio temporal para el país, la realidad es que no serviría de mucho si el Estado no regula el gasto público, porque de ser así, no nos sorprendamos que la historia se repita una y otra vez en donde los ciudadanos terminan pagando los platos rotos, porque como siempre, las medidas de ajuste aprietan a unos y alimentan a otros. Solo falta mirar hacia atrás en los últimos meses para dar prueba de aquello. Por lo tanto, los próximos gobiernos que vengan deberían al menos entender la siguiente premisa. Para sostener un país no se debería gastar más de lo que se tiene.